Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Hola amigos, buenas tardes o buenas noches o buenos días según cuando escuchéis esto, porque ya sabemos que es un podcast y aunque nosotros lo hacemos en versión directo porque nos viene fenomenal y nos encanta este formato, ya sabéis que los podcasts son una maravilla porque eso se queda luego para siempre, para que lo escuchéis cuando queráis, que además sé que son las 4 de la tarde menos 2 minutos y a lo mejor ahora os pilla, yo qué sé, echando la siesta y sois afortunados, pero lo podéis escuchar cuando vosotros queráis y quizás sea un buen momento cuando os dediquéis a limpiar la cocina. Creo. Para hablar hoy sobre un tema que se tiene que desarrollar en la cocina, que nos vamos a meter, que podéis enfocaros mentalmente a ese espacio de la casa, porque hoy vamos a hablar mucho sobre lo que pasa en ese espacio. Esa nevera, esa cocina, ese friegaplatos, esa pila, ¡ay, la pila! El estropajo, un mundo de alegría y de color. Para adentrarnos en sus profundidades y hacerlo de la mejor manera, hemos invitado hoy a las 4 de la tarde, que no hay una hora más bonita, a Beatriz Robles. Ella es tecnóloga de los alimentos, si no me equivoco, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Se dice tecnóloga de los alimentos, Beatriz? Sí, tecnóloga de los alimentos. Y graduada en nutrición humana y dietética, o sea, dietista, nutricionista. Eso es, sí. Vale, que es que, oye, todo tiene su nomenclatura. Oficial y por el BOE, aquí todo por el BOE, vamos. Efectivamente, y todo bien dicho, todo por favor, todo correcto. Beatriz, que estás lanzando libro, estás presentando libro y te estás paseando por todos los canales virtuales del mundo mundial que nos gusta este tema y lo estás haciendo fenomenal. O sea, estamos aquí hablando todos de tu libro, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Mónica, y gracias por invitarme porque es un lujazo estar en tu podcast, estar en directo, en la grabación. Estoy súper contentísima, de verdad. Gracias. No, gracias a ti por pasarte por aquí. He aprovechado para poner el aire acondicionado porque, amigos, hace calor y hoy el calor va a ser un elemento importante que tenemos que considerar en esto que tratamos hoy. Antes de adentrarnos ahí en profundidad en este libro Come Seguro Comiendo de Todo de Beatriz Robles, editado por Planeta, vamos a saludar a la gente que tenemos en directo, que a las 4 de la tarde hay gente en directo, no me lo puedo creer. Pequeños masoquistas. Ah, madres, sobre todo hay madres. Que somos seres pues que tenemos horarios, pues ahí que aprovechamos esto todo el día, nos viene bien todo. Y, por ejemplo, en YouTube tenemos a Zora Grutuis que nos dice que ella empieza la jornada laboral ahora y dice que cuando sacas las vergüenzas de los armarios, el frigo y el congelador. ¡Ah! Sí. Y cuando terminéis este programa, ya veréis. Y lo primero que vais a hacer al terminar el programa es compraros el libro, ¿vale? Eso yo no me llevo comisión, pero es verdad que os vais a querer comprar el libro porque os va a interesar mucho. Y luego vais a mirar vuestra nevera de otra manera, con una mirada diferente. Beatriz, ¿para quién has escrito este libro? ¿En quién estabas pensando? ¿Quién era tu Antonia, tu perfil a la que le estabas escribiendo? He puesto Antonia, pero podía ser Antonio perfectamente. Sí, lo que en comunicación audiovisual dicen la señora de Cuenca, ¿no? Mi señora de Cuenca. Efectivamente, la señora de Cuenca. Pues mi señora de Cuenca al final no es una señora ni es de Cuenca, es todo el mundo, porque es verdad que hablamos de seguridad alimentaria y ¿en qué pensamos? Pensamos en industria alimentaria, como mucho en hoteles, restaurantes, caterings, pero no nos imaginamos que eso nos afecta a nosotros en nuestra casa, que nuestra casa está muy limpita y es muy segura y lo hacemos todo más o menos estupendamente bien. Bueno, y realmente no es así. Todos somos manipuladores de alimentos. Me da igual que hagas una cocina súper sofisticada y te pongas a hacer esferificaciones en casa para 200 o que lo máximo que llegues a hacer sea el sándwich de pan con pan y una rodaja de mortadela dentro. Eso ya es una manipulación de alimentos.
ponerte el café por la mañana ya es manipular alimentos. Todos, en algún momento del día, manipulamos alimentos, normalmente varias veces al día. ¿Qué pasa? Que nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho cómo tenemos que hacerlo para hacerlo bien. Y aprendemos pues de lo que hemos visto en casa, de lo que oímos, de lo que leemos brevemente en algún libro de cocina, que nos explican alguna cosilla, pero no lo integramos todo, no seguimos buenas prácticas en general, sino que más o menos pues eso, el aprendizaje y la observación es lo que nos lleva a aplicar prácticas higiénicas, que muchas veces ni son prácticas ni son higiénicas, y eso es lo que tenemos que saber. Sí. Que de verdad es que tiene toda la razón, porque todos pensamos que lo hacemos fenomenal y luego te vas dando cuenta de pequeños, muchos, muy numerosos pequeños detalles que vamos haciendo y que teníamos interiorizados, y nos va a costar cambiarlo, Beatriz. No sé si te has encontrado ya con gente, bueno, sí, porque lo he leído por Twitter, que hay gente que ya te ha dicho que, por ejemplo, uno de los consejos que nos da es que esto de comprar, que no van a dejar de comprar las sandías y los melones partidos. Claro, pero si es que al final el trabajo que hacemos en divulgación de salud es dar la información, y en base a esa información tú ya decides, pero decides sabiendo los riesgos. Y mira, si decides que al final te compensa el riesgo porque para ti es un rollo comprarte el melón entero, pues vale, pero la información la tienes y ahí sí que eres libre de decidir, y eso es lo que intentamos, ¿no? Dar esa información. Y luego resistencia hay mucha, porque son prácticas que tenemos interiorizadas de una manera, pero que luego el cambiarlas no es tan difícil. Y igual que nos montamos en el coche y lo primero que hacemos, cinturón, ni nos enteramos, pues ahora lo primero que hacemos, prácticas higiénicas que integras y que al final no te enteras de que ay, tengo que, la temperatura, el cocido, el no sé qué. No, lo haces todo seguido y ya está. Pero es verdad que al principio, pues bueno, cuesta un poco, normal, cuando aprendemos algo siempre cuesta un poquillo. Una de las cosas que yo creo que más cuesta cambiar o aceptar o interiorizar es que lo que se compra, o sea, todo el mundo tiene la noción de que todo lo que puedas comprar es seguro. Lo que pasa es que no se identifica exactamente qué es lo que es seguro, qué es lo que es saludable, ¿no? Hay como una mezcla de conceptos porque dice, bueno, si lo están vendiendo, ya es bueno. Sí. Sí, y si no, que lo prohíban. Si no es bueno, que lo prohíban. Sí, es verdad que ahí nos enfrentamos a esas dudas o a esa mezcla de conceptos que no sabemos muy bien cómo. Y además, como pone comiendo de todo, claro. Muchas veces me han preguntado, entonces tú eres de los que nos dice que podemos comer de todo. No, espérate, echa el freno. Echa el freno, porque lo que pone arriba es seguro. ¿Podemos comer seguro comiendo de todo? Sí, siempre que apliquemos buenas prácticas de manipulación en nuestro entorno, con los alimentos que encontramos en el mercado, podemos comer seguro. No nos vamos a intoxicar, no vamos a tener una intoxicación alimentaria, ni vamos a tener una intoxicación por un riesgo químico que haya contaminado nuestros alimentos. Y eso es una suerte que no nos podemos ni imaginar, que lo vislumbramos un poco durante los primeros días de la pandemia, que cuando teníamos ese miedo, no sabíamos si nos contaminábamos por los alimentos al ir al supermercado y tal, ahí tuvimos un poco esa visión de, ostras, ¿qué es ir a comprar y qué suerte tenemos de poder bajar y comprar cualquier cosa y no estar con esos miedos, ¿no? Entonces, podemos comer seguro, desde luego, comiendo de todo, pero no podemos comer saludable comiendo de todo. Todos los alimentos que encontramos en el súper son seguros, pero desde luego no todos son saludables. Un bollo relleno de crema de chocolate saludable, desde luego que no. Unas galletas, por mucho que te prometan bajar el colesterol, tampoco. Eso lo tenemos que saber. Son seguras, pero no son saludables. Sí, eso haces hincapié en el libro. Yo creo que es la parte teórica más densa, ¿no? Para que la gente lo entienda, y que hay todo lo que nos venden pasa unos estrictos procesos, ¿no? Por lo tanto, son seguros. Pero otra cosa, amigo, ya es lo que elijas consumir y por qué lo consumas, ¿no? Que ya ahí iría toda tu parte de nutricionista. Claro, ahí eso es otra batalla
tremenda, que sí que nos das pinceladas en el libro, también Sí. nos lo acompañas bastante, ¿no? Pero hay veces que como que prima en este sentido, yo creo que, y creo que viene en un buen momento precisamente por lo que comentabas, ¿no? De esto que es este terremoto que hemos vivido y a relajarnos un poco en cuanto a lo que comemos y a cómo lo tenemos que manejar, ¿no? O sea, que nos relajemos un poco porque sí que hemos vivido un poco un momento de histeria. Sí, claro, sobre todo en la primera etapa, que es lógico, o sea, nunca hemos vivido algo así, pero es que no hemos vivido algo así en generaciones. Entonces, ¿cómo nos enfrentábamos a ello? Ni siquiera, además, no era un microorganismo conocido, que supieras cómo tenías que actuar ante él, cuál es la vía de transmisión, de una forma fehaciente y en base a la evidencia científica, sino que vamos aprendiendo en el día a día. Claro, por eso todavía era más complicada esta situación. Entonces, sí, ya pasamos de los nervios del primer momento, luego ya nos relajamos, ya cuando vimos que no había desabastecimiento, que podíamos salir a comprar y que seguía habiendo alimentos suficientes en el mercado. Papel higiénico no, porque no sé qué hicimos con él, pero alimentos sí. Cada uno tiene sus prioridades y sus bienes de primera necesidad. El papel higiénico parece que fue uno de ellos, pero sí que es verdad, luego ya nos relajamos. Y en muchas ocasiones en estos momentos de entrevistas sobre el libro me han preguntado si este tipo de información no nos hará más hipocondríacos o nos hará que estemos como alerta porque todo nos puede enfermar. Y es todo lo contrario, o sea, es conocer cuáles son los riesgos precisamente para no sufrirlo, porque si tuviésemos que hacer protocolos rarísimos, complicadísimos para evitar los riesgos alimentarios, dices, bueno, pues es que no puedo vivir así en una burbuja, pero es que no estamos diciendo que vivas en una burbuja, estamos diciendo que apliques unas medidas súper básicas que no te van a costar absolutamente nada, que es invertir 2 segundos para hacerlo bien. Sí, que yo creo que como no vemos las bacterias, Sí, no vemos pululando. los microorganismos, ¿no? Pues somos como un poco, bueno, no pasa nada, no, si no se ve, no Lo que hay no mata engorda. Exactamente. Y una de las cuestiones que me interesaba sobre todo recalcar de primeras era en el término seguro, cómo al estar supervisado todo lo que compramos, en la mayoría de las ocasiones, a través de la industria, ¿no? Y que viene pues con su etiquetado, lo compras en el supermercado, luego ya independientemente de lo que compres, pero en unos canales establecidos, pues sí que está dentro de una normativa, está dentro de unos procesados, está muy controlado, pero ¿qué pasa cuando nos salimos fuera? ¿Qué pasa con estas modas que se han puesto últimamente, ¿no? Y que ahora, pues, lo natural, lo de aquí, del pastor de al lado, ¿no? Como que se ha empezado a poner de moda lo alternativo en ese sentido, lo natural, y eso se escapa de esos protocolos de seguridad. Exacto. Sí, vamos, es que tocas un tema súper sensible. Creo que este fenómeno de tratar de volver a lo natural, equiparando natural bueno, industrial malo, forma parte también pues de nuestra realidad social. ¿Qué pasa? Que la seguridad alimentaria está ahí, lleva funcionando maravillosamente bien las últimas más de 2 décadas, desde finales de los años 90, cuando se implementaron ya lo que conocemos como seguridad alimentaria moderna, con una legislación moderna, con protocolos modernos, y funciona muy bien, tan bien que al consumidor le pasa completamente desapercibido. Lo damos por hecho, o sea, no nos lo planteamos, no nos planteamos eso, que el agua del grifo es potable sí o sí, no nos planteamos que si bajamos a la compra y compramos leche, esa leche no tenemos que pensar, ¿me va a transmitir brucelosis? ¿De qué ganadero será? Porque hay una ganadería que a lo mejor tenía tuberculosis. No, pero es que eso sí que pasaba en nuestro entorno, sí que pasaba en España y pasaba no hace tantos años. Estamos hablando de que les pasaba a nuestros padres, que se pillaban fiebres tifoideas, que todos tenían amigos que habían pasado una brucelosis, y ahora decimos, no, siempre se ha hecho así y no pasaba nada. ¿Cómo que siempre se ha hecho así y no ha pasado nada? Sí pasaba, coges las estadísticas. Otra cosa es que no te haya pasado a ti o que no te acuerdes, que también es otra
que cuando rascas un poco te dicen, ah, sí, pues es verdad que tuve un primo que estuvo muy mal, ¿qué tal? No, pues puede no haberte pasado a ti, pero si vamos a los datos, que al final tenemos que fiarnos y basarnos en los datos, sí que vemos que, lógicamente, la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria hace 40 o 50 años respecto a ahora no tiene nada que ver. Y, por supuesto, la esperanza de vida no tiene nada que ver. En parte es gracias a la seguridad alimentaria. La damos por hecho, así que para nosotros ya no es algo importante. Cuando es la base, te va a dar igual que un alimento sea sano o insano. Si no hay seguridad alimentaria, da exactamente lo mismo. O sea, vas a cogerte una intoxicación alimentaria y va a dar igual que fuera a partir de un bollo o que fuera a partir de una lechuga triste con unas gotitas de aceite. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora tendemos a frivolizar en ese sentido precisamente pues porque es un entorno en el que está funcionando muy bien. Claro. En otros sitios, en países empobrecidos, en países en vías de desarrollo, no se plantean si potabilizan el agua o no, si se toman agua de un caño o no, porque no se lo pueden permitir, porque es una cuestión de vida o muerte. Aquí encima tenemos un sistema sanitario que nos va a cuidar incluso aunque hagamos burradas y que nos va a sacar adelante aunque hagamos burradas. Pero es que no podemos permitirnos sobrecargar un sistema sanitario y no podemos permitirnos ese tipo de cosas en base además a postulados que no son ciertos. O sea, una leche no es más nutritiva ni te va a proteger de una enfermedad porque sea leche cruda de la vaca de un pueblo. En absoluto, al contrario, lo que puede es transmitirte una enfermedad y eso lo tenemos que tener claro. Pero es verdad que tenemos esos mensajes tan polarizados de industria mala, natural bueno, que por supuesto, y en el libro lo digo, no seré yo la que defienda muchas de las prácticas de la industria. Es más, me paso dándoles caña gran parte de mi tiempo porque me parece que tienen muchas prácticas desleales, pero esta en seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria no es una de las prácticas desleales, al contrario, es la que nos permite vivir en un entorno como en el que estamos. Sí, pero que no, la damos por garantizada y pasa totalmente desapercibida hasta el punto de eso, de gastarnos más dinero y ser como más, bueno, pues más natural, más moderno, más guay, pues comprar las cosas directamente de la granja o sin tener ninguna idea de dónde viene, el agua cruda, o sea, por mucho que nos venga de un canal que nos parezca pues muy alternativo y muy interesante, si no tiene esos sellos de calidad, ese etiquetado, pues toda esa, lo que está, es la industria la que esté ahí, es verdad, pero es la que está garantizando que exista esa seguridad. O sea que hay que leer a Beatriz Robles y además seguir también, como bien decías, pues tu labor en redes, que también trabajas ahí incansablemente para, bueno, y gracias a eso, pues nosotros los que estamos en redes nos enteramos de muchas cosas, o sea que es fantástico. Luego, en la parte de recomendaciones, yo creo que podemos seguir con el tema de la temperatura, que no sé si te parece que puede ser uno de los más problemáticos. Sí, sin duda. Sin duda. Teniendo en cuenta la estación en la que estamos, es que me viene a huevo. Sí. No, desde luego todo nos viene a huevo ahora mismo. ¿Por qué? Porque, claro, como consumidores finales tenemos poco margen para garantizar la conservación de los alimentos o para mejorar su estado microbiológico. Y uno de los factores con los que podemos jugar es la temperatura. Nosotros en nuestra casa no nos vamos a poner a hacer un deshidratado de los alimentos o hacer una esterilización, pero sí que podemos jugar con las temperaturas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sabiendo dos cosas. O sea, hay dos conceptos fundamentales. Las temperaturas frías detienen o ralentizan el crecimiento de los microorganismos y las temperaturas calientes los destruyen. Las frías no los destruyen, las calientes sí. Entonces vamos a jugar con ello. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que un alimento, cuanto antes lo metamos en el frigorífico, antes se va a parar el crecimiento de los microorganismos. Cuanto antes lo metamos en el congelador, antes se va a parar ese crecimiento. Y antes de consumirlo, si le damos un tratamiento térmico, vamos a destruir los posibles microorganismos que hubiera. Pero tiene que ser tanto el frigo como el congelador como las temperaturas tienen que ser las adecuadas, porque hay un margen de temperaturas entre los 4,5 y los 60 grados los microorganismos crecen. Así que lo que tenemos que hacer es sacarlos de esos márgenes, o por debajo de 4,5 o por encima de 60.
Claro, yo una de las cosas que pensaba cuando te leía, digo, tengo que hacerme con un termómetro de estos de los De alimentos. sonda. Claro, sí, porque es difícil saber a qué hora, o sea, a qué temperatura cocinas. ¿Tú tienes, Beatriz? Sí, yo tengo, y es verdad que lo bueno es que una vez que lo usas y una vez que cocinas, ya muchas veces ya luego ya no lo necesitas, porque tienes controlados los tiempos y las temperaturas, o sea, no tienes que estar todo el tiempo con el termómetro como si fuera blandiendo el termómetro por casa. No, porque, por ejemplo, sabemos que un pollo cuando está hecho por dentro es que ha alcanzado la temperatura. Lo que no podemos comer es un pollo que esté medio crudo, que es que no me lo quiero ni imaginar, porque no he probado, pero he visto tatakis de pollo. Así que fanses de los tatakis de pollo, por favor, ni de coña. Nada, eso me queda muy claro. Aves crudas jamás. Exacto. Entonces, bueno, pues es verdad que vas cogiéndole el truco y luego pues ya sabes más o menos una pieza, cuánto tiempo te lleva hornearla y cuánto tiempo lleva para que eso, que la parte interior alcance esa temperatura. Así que no tienes que ir como loco con eso en el termómetro. El tema de cocinar para eliminar cualquier tipo de organismo, pero también en la parte de cuando te sobra la comida. A mí esta parte te diré que ha sido de las más conflictivas en el domicilio. Porque las costumbres son, y tú lo sabrás, dejar fuera una vez has calentado o te sobra algo y está caliente, lo dejas normalmente al lado de la nevera. No sé por qué, si es que es porque ya le viene bien, que ya se va acercando. A ver si se le va pegando. Sí, como que ya va en proceso a meterse, ya solita a la nevera. Y cuando ya está a temperatura ambiente, pues ya lo metes en la nevera, lo tapas y a la nevera. Y entonces ahí cuando tiene ya... Claro, tú ya nos dices sustancia. Que no. Nos dices, lo estáis haciendo mal. Y ahí sí, ya... yo sé que esto es fuente de conflicto, pero lo asumo. Las culpas a mí, por favor. Yo como referencia he venido a este mundo para fastidiar. Soy tecnóloga y nutricionista, o sea que no hay problema. Tenemos la espalda ancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando calentamos la comida, cuando cocinamos la comida, es verdad que muchas veces la dejamos en la encimera de la cocina que se enfríe a temperatura ambiente para meterlo en el frigorífico. Estamos diciendo que las temperaturas peligrosas son de 4,5 a 60 grados. O sea, que el alimento va a pasar un ratito largo, entre 60, 55, 40, hasta que baje la temperatura ambiente. Temperaturas estupendas, ideales y maravillosas para que crezcan todos los microorganismos del mundo habidos y por haber. Cuando lo metes en el frigorífico ya tiene una buena colonia de microorganismos. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues intentar jugar con esos tiempos y temperaturas. Cuanto menos tiempo esté a temperatura ambiente, mejor. Si cocinamos, lo pasamos a tupper, si lo metemos en el frigo, no pasa nada. El frigo no se estropea. Lo único, eso sí, separar los alimentos que hay dentro para no calentarlos, porque estamos metiendo un alimento caliente y ya está, no pasa nada. Es verdad que a veces nos puede dar un poco de impresión porque dices, ay, Dios mío, bueno, pues lo puedes dejar a temperar, pero a temperar un rato, y un rato es no más de una hora durante estos meses cálidos. En los meses fríos sí que se puede tener hasta 2 horas, pero en los meses cálidos no más de una hora. Y a partir de ahí al frigorífico siempre. Eso es una de las pautas. Y no pensemos, no somos bacterias nosotros, no tenemos el termostato de una bacteria, que a veces pensamos que nuestra cocina está fresquita, porque mira, mi cocina está al norte y tampoco hace mucho calor, y bueno, pero es que por muy fría que esté tu cocina o por muy fresca, los 18 grados no te los quita nadie, espero. Entonces, 18, 16 grados, da igual, son temperaturas a las que las bacterias crecen muy bien, o sea que nuestro sentido de está fresco no es el mismo que tienen las bacterias. Es que hay un montón de cosas que no habíamos pensado, y de hecho lo mencionas en el libro, el tema de los estudiantes, los pisos compartidos. Por favor, que alguien les compre el libro a cada universitario que se va de Erasmus. Con la matrícula que se lo ven. Por ejemplo, ¿no? Y entonces cada familia que se haga con uno de los libros un termómetro de sonda y que se lo regale, porque todos sabemos lo que acaban días enteros la comida, los platos de comida en el microondas, porque también habrás visto que la gente guarda en el microondas las cosas con esa mágica
la idea mágica de que es otro universo. Sí. Ahí yo creo que se juntan la creencia de que dentro no se sabe lo que pasa y tal, y que a lo mejor las microondas, esas que nos pueden destruir y nos producen cáncer y mutan nuestro ADN, todo mentira. Aprovecho para decirlo, todo mentira. No pueden, o sea, físicamente no pueden hacernos nada las microondas, por mucho que nos empeñemos, pero que sí, que metiéndolo ahí, o en el horno, también el horno es muy socorrido para meter los restos, las sobras y dejarlos ahí horas y horas. Bueno, pues eso desde luego son malísimas prácticas. Y bueno, en los pisos de estudiantes eso es una de las cosas, y luego tema bayetas, encimeras y demás ya es... Claro, sí, venga, vamos a eso, porque es como nadie... No queremos saberlo. Esto es una realidad que nadie quiere saber. Realmente, ¿cuánto tiempo debemos tener un estropajo activo? La respuesta es súper sencilla. Muchísimo menos de lo que lo tienes. Pero muchísimo menos. Y yo también peco de eso muchas veces, porque hay veces que no tenemos la costumbre, pero como máximo tendríamos que tenerlo una semana, cambiarlo una vez a la semana. Igual que cambiamos las sábanas, igual que cambiamos las toallas, tiremos los estropajos y tiremos las bayetas. Tenemos que pensar que los estropajos y las bayetas son perfectos para que crezcan los microorganismos, porque están a temperatura ambiente, tienen humedad, así que tienen agüita para los microorganismos, tienen restos de alimentos. Los estropajos encima, que son así gorditos, esponjosos, pueden penetrar mucho los microorganismos dentro y no llegan los desinfectantes. Así que ya es la tormenta perfecta para que crezcan. Y además es que los vamos pasando por toda la cocina. Lo mismo por la encimera que por la mesa donde comemos. Con el estropajo limpiamos absolutamente toda la vajilla, la cubertería, las ollas de cocina. Entonces, bueno, pues lógicamente lo que estamos haciendo en esos casos es esparcir la suciedad, esparcir los microorganismos. Podemos o bien cambiarlos una vez a la semana, o si no tenemos repuestos, los servimos durante 5 minutos y ya estaríamos desinfectándolos bastante. Pero como digo, como los estropajos son así gorditos, es más difícil que consigamos desinfectarlos completamente y pueden darnos problemas. Claro que la mejor opción es el lavavajillas cuando se puede, pero que también, ojo con el lavavajillas. Sí, no podemos, claro, es que no podemos pretender lavar algo en una cosa que está sucia. Es que es de cajón, pero no nos damos cuenta porque pensamos que eso, como bueno, va a caer el detergente y tal, ahí ya se va todo. Y no es así. Muchas veces nos encontramos con que nuestro lavavajillas tiene las juntas sucias, que es lo típico, donde se va quedando restos de comida, restos de suciedad, en el filtro, por supuestísimo. Bueno, tendríamos que mantenerlo más o menos limpio periódicamente, no digo diariamente, pero bueno, en el momento que veamos que hay algo de suciedad, ir quitándolo, ir limpiándolo bien y luego hacer una limpieza profunda, pero profunda, al menos cada 6 meses, de quitar las aspas, sacar las cestas, fregarlo todo bien, porque se van acumulando microorganismos dentro y claro, no podemos lavar eso, como digo, con algo que está sucio. Tengo a Zora en el chat, que está la pobre. Ya, esto os va a pasar a todos. Pero por eso os tenéis que comprar el libro, porque viene súper detalladito. Y con esto que hemos contado antes de las temperaturas, es que has hecho hasta una tabla, Beatriz. Sí. Es que está fenomenal. Ahora hay que hacerse plastificarla y ponerla en la cocina. Esa es la intención. O sea, la intención es que el libro acabe reventado, o sea, que sea el típico libro con manchas de aceite, las esquinas dobladas, marcas por todas partes, porque eso quiere decir que lo tienes en la cocina y que lo consultas. O sea, la intención no es que sea un libro solo de lectura, que sí, o sea, que tiene cosas entretenidas y puedes leerlo tranquilamente como cualquier otro libro de divulgación o de ensayo, pero es eso, o sea, un libro práctico de batalleo que acabe hecho polvo en tu cocina. Y además hay una de las cosas que también me parece muy curiosa y que poco se habla, y es la colocación de las cosas en el supermercado, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar, cómo está todo está en un sitio por algo, ¿no? Y eso pues nos parece a nosotros, y de hecho cuando nos lo cambian nos vuelven locos. Es que nos han cambiado todo y nos cabreamos mucho, pero está todo
en su sitio supuestamente por una razón y nosotros debemos atender a esa localización y cuidar las condiciones donde está ese alimento, ¿no? Nos hablas de Claro. los zumos, ¿no? Ahí hay un poco de Sí. momento... Sí, porque es verdad que hay alimentos que parece que, o nos parece que pueden estar indistintamente refrigerados o a temperatura ambiente. Y nos pasa con los gazpachos refrigerados, con los zumos refrigerados, que puede parecer que a lo mejor están ahí en el frigorífico pues para que estén fresquitos, para que nos los llevemos frescos, y no es por eso. O sea, si están refrigerados es porque el tratamiento que tienen, el tratamiento tecnológico que tienen, no es suficiente como para dejarlos a temperatura ambiente. Tienen una pasteurización generalmente o otro tipo de tratamiento, pero que no esteriliza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlos, si están a refrigeración, en nuestra casa a refrigeración. Las anchoas, si están a refrigeración en el supermercado, tampoco es un capricho, es porque aunque vengan en una lata, no son conservas, son semiconservas, solo se conservan por la sal que tienen, no hay un tratamiento térmico. Entonces tenemos que meterlas en el frigorífico. Y sí que hay una excepción que son los huevos, que ya ves, es que manda huevos, el verano manda huevos. Y los huevos es verdad que son una excepción por muchas cosas, y una de ellas es que en el supermercado nos los encontramos a temperatura ambiente y están bien a temperatura ambiente en el supermercado, pero luego cuando llegamos a casa los metemos en el frigorífico y los tenemos que meter en el frigorífico. Incluso viene puesto en la huevera, refrigerar, mantener refrigerado. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque hasta que los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura, y el paso del frío al calor hace que condense agua en su superficie, y ese agua puede hacer que penetren microorganismos dentro a través de los poros, facilita la entrada de microorganismos. Si en la distribución los tuviésemos primero a temperatura ambiente, luego refrigerados, luego hasta que nos los llevamos a casa vuelve a subir la temperatura, eso facilitaría esa condensación de agua. Para evitarlo, en la distribución se mantienen siempre a temperatura ambiente por encima de las temperaturas de refrigeración, pero lo que tenemos que hacer en casa es meterlos en el frigorífico. Esa es la pauta correcta. Y luego sacar solo los que vayamos a usar, no sacar la huevera entera, dejarlo una hora mientras cocinamos, luego la volvemos a meter en el frigo. Eso es importante. Ya vais a ver, ya seguro que ya lo habéis notado y lo comprobaréis con el libro, Beatriz es muy meticulosa. También, señorita Rottenmeier, que me llaman en mi casa con toda la razón. Bueno, no quería yo ir ahí, pero hay ciertas frases en el libro que se nota. ¿Me vais a hacer el favor? Sí, hazme el favor. Que es muy de... queda muy maternal. Sí, es muy de madre. Sí, es muy de madre. No tengo hijos, pero tengo gente a mi alrededor y soy muy madre. Y eso te lo tiras. Mira, una pregunta que te quería hacer. En esto de la seguridad, ¿es mejor pecar de tirarlo todo, ¿no? De esta gente que, mira, yo casi que lo tiro todo. En cuanto me huele un poco, que eso también es muy interesante, lo de los sentidos. A la gente esta que en cuanto nota una vibración hace, lo tiro. O es ser un poquito, bueno, no pasa nada, si total, una gastroenteritis. A ver, ante la duda, a la basura. O sea, eso sin duda. ¿Por qué? Porque las intoxicaciones alimentarias no consisten solo en gastroenteritis. Es lo que pensamos. Pensamos que, bueno, que es un dolor de barriga, una fiebre y una diarrea, unos vómitos, como mucho, 2 o 3 días y se acabó. Pero es que no son solo eso. Las intoxicaciones alimentarias pueden ser eso, pero pueden ser también mucho más graves y en algunos casos letales. Y tenemos recientemente el caso de la listeriosis del año pasado, que es una intoxicación que no es súper frecuente, pero que sí que es conocidísima y que puede pasar con el consumo de determinados alimentos. Entonces, hay grupos de población vulnerables, como las embarazadas, a las que la listeria les puede afectar sobre todo al feto muy gravemente. Y hay otras, como el Clostridium botulinum, que ahí no tienes que ser un grupo de riesgo, pero si te intoxicas con la toxina botulínica, puedes fallecer en unas horas, aunque tengas una salud de hierro, porque provoca una parálisis neuromuscular. Entonces los pulmones se empiezan a paralizar, las extremidades, los músculos, y al final acabas en fallo cardiorrespiratorio en muy pocas horas. Y esto pasa, es una intoxicación alimentaria. Es verdad que no es frecuente, pero todos los años hay algún caso en España. O sea que al final no es para asustarnos, pero sí es para tenerlo en cuenta,
porque el riesgo hay que valorar, riesgo-beneficio, pues ante la duda, no, ante la duda lo tenemos que tirar. ¿Cómo evitamos tirar esto? Pues sobre todo con planificación y orden en la cocina, para que no se nos queden alimentos perdidos en el fondo del frigorífico, para que sepamos realmente cuándo hemos abierto esa lata o cuándo hemos cocinado un puré, eso sería fundamental. Y luego esa organización pues eso, que no haga que se nos queden olvidados, porque al final algo muy importante que has apuntado es que a veces nos fiamos por los sentidos, olemos el alimento y nos huele bien. Lo probamos y dices, esto sabe fenomenal, a esto no le pasa nada, me lo puedo comer. Pues es que a veces sí y a veces no también, porque los microorganismos que producen enfermedades, los patógenos, no siempre alteran el alimento. Entonces puede estar perfectamente en perfectísimo estado, te lo comes, no notas absolutamente nada y puede haber microorganismos patógenos o puede haber toxinas. Por eso siempre se recomienda que no se pruebe el alimento ante la duda, no pruebes a ver si está bueno, no lo huelas a ver si está bueno o no, tíralo a la basura y ya está. ¿Ves? Esto también me llegó al alma porque yo soy un poco tiquismiquis y se ríen de mí y mira. Y eso, por ejemplo, aplica a la fruta, que también lo comentaba hace meses en Twitter, con Minolas de Petróleo, precisamente, con quien vas a hacer directo. Sí. En cuanto termines conmigo, te vas al Instagram de Gominolas de Petróleo para seguir hablando del libro. Bueno, pues él también lo comentaba y fue como shock. Si un trozo de la fruta tiene una parte estropeada, no nos debemos comer esa fruta. Y fue como, ¡ah! ¿Pero qué me estás contando? Lo he hecho siempre. ¿Pero cómo voy a tirar la fruta? Sí, además está buenísimo, o sea, lo retiras y el resto de la fruta está en perfecto estado, claro. Te sabe bien, todo estupendo. Pues claro, eso pasa con la fruta cuando está mohosa o con cualquier alimento en el que nos haya salido moho, como una mermelada que se nos ha olvidado en el frigo, una salsa de tomate, el pan Bimbo, por ejemplo, que es el típico alimento que la rebanada de arriba tiene un poco de moho, pero bueno, las de abajo ya no, y saben bien, y te lo comes, retiras esa y te lo comes. Bueno, ¿qué nos puede pasar en esos casos? Ese moho, lo que nos preocupa del moho no es el moho en sí mismo, no es la parte que vemos, esa pelusa un poco asquerosilla, verde o blanca o azul o de todos los colores. Eso sí es la parte que vemos, pero es que ese moho produce micotoxinas. Las micotoxinas son compuestos tóxicos que pueden penetrar además bastante en el alimento y no sabemos hasta dónde penetran. Entonces, si retiramos la parte del moho, no sabemos cuánto tenemos que retirar para retirar las micotoxinas. Y por otra parte, encima, cuando lo eliminamos con el cuchillo, podemos estar arrastrando micotoxinas de la superficie a la parte comestible, a lo que nos vamos a comer. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, si consumiésemos grandes cantidades de micotoxinas, pues sí que tiene síntomas agudos de gastroenteritis, a veces se relacionan incluso con problemas en embarazadas, pero lo que más nos preocupa es a largo plazo, el consumo de pequeñas cantidades de esas micotoxinas a lo largo del tiempo, pues sí que pueden producirse, relacionan con el desarrollo de cáncer hepático, o sea que no es una broma, por eso es verdad que en la Unión Europea, por ejemplo, en cereales, en frutos secos que son propensos al crecimiento de mohos, está regulado en la cantidad máxima, se vigila la existencia de mohos y demás, y en estos productos comerciales tipo frutos secos pues no lo vamos a encontrar, pero si tenemos un nogal en nuestra casa y no tenemos cuidado con esto, pues sí que podemos estar consumiendo micotoxinas. Y todas las elaboraciones... O las frutas, vamos. Claro, y todas las elaboraciones que hacemos en casa y con las que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las conservas, las mermeladas y esa parte, mucho ojo, porque se han hecho toda la vida y ojito con eso, ¿no? Que no es tan loco, ni tan bonito, ni tan claro, guay. No, y además con las conservas... algo que yo pensaba que era un conocimiento más general, pero que no se sabe o no se sabe a nivel general, es que las conservas, si tienen un pH por encima de 4,6, es decir, si son alimentos que no son ácidos, y la mayoría de los alimentos no son ácidos, tenemos que esterilizarlas en olla a presión. No nos sirve con esterilizarlo en una olla convencional abierta, o sea, hacemos nuestros botes de nuestros pimientos asados
y luego no podemos hervirlos en la olla abierta, tenemos que hervirlos en olla a presión para que alcancen una temperatura suficiente como para destruir las esporas precisamente del Clostridium botulinum, ese que produce el botulismo. Si la conserva es ácida, si tiene un pH por debajo de 4,6, sí que podemos hacerlo en olla convencional, porque en ese pH no se desarrolla la espora de este microorganismo y no produce la toxina. Pero es que la mayor parte de los alimentos tienen un pH por encima, tienen un pH poco ácido. Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces eso nos parece que es muy seguro y que lo hemos hecho bien y que no pierde nada de alimento, que el vacío está perfectamente hecho. Y si no lo hemos servido en olla a presión, tiene problemas. Esto claro, hay que subrayarlo. Saber qué alimentos tienen un pH más ácido es bastante complicado. La gente normalmente no lo sabe. Sí, porque es que tabla en casa. Claro, sí que hay tablas, hay tablas súper fiables. Yo utilizo varias, pero no, pero al final no podemos, o sea, nosotros no vamos a saber, a menos que tengamos un pHímetro en casa o tiras de medición de pH que se pueden comprar, vamos, no cuesta nada, cuestan muy poquito, pero vamos, que generalmente no cocinamos así. Entonces, no podemos andar calculando qué pH tiene nuestro alimento cuando además el pH depende de la variedad del alimento. Un pimiento y otro no tienen el mismo pH, aunque sean parecidos. Si además le metemos tomate o le metemos cebolla, va a estar cambiando. Así que lo que tenemos que saber es que las conservas de frutas, las frutas sí son, la mayoría de las frutas son suficientemente ácidas. El tomate, que es una fruta, está en el límite, o sea que si hacemos una salsa de tomate que lleve solo tomate, podemos acidificarlo un poco para asegurarnos con un poquito de zumo de limón y ya bajamos el pH y ahí ya lo podemos hacer también en olla convencional, pero si no, el resto de alimentos, la mayor parte de ellos va a necesitar olla a presión. Esto es interesantísimo, porque además también se ha puesto muy de moda y es lógico, porque es que es verdad que aprovechas mucho, ¿no? Esta comida de aprovechamiento, cuando ahora en verano, en circunstancias normales, la gente viaja y se va a sus pueblos y a sus huertos y te traes un montón de verduras y haces pistos y los metes en botes, ¿no? En toda la vida. Sí, hacer bote. Claro. Se ha llamado. Sí. Y además es genial porque se conserva una temperatura ambiente. Simplemente los abres y ahí tienes tu plato listo, que lo calientas o te lo comes frío como quieras. Y es vamos, maravilloso poder hacer conservas, tener conservas en casa. Está genial, pero tenemos que tener esa precaución, que hay que hervirlos en olla a presión. Dice Zora que ella lo hace en la máquina, no sé qué máquina es, a 120 grados y lo he hecho enseguida en los botes cerrados, boca abajo y una vez atemperados al frigo. Asumo que lo hacemos fatal. No lo sé. Por la máquina a 120 grados, bueno, si es a 120 grados entiendo que es una olla a presión o una máquina que consigue una presión para elevar la temperatura hasta 120 grados, porque si no hay presión no se puede elevar la temperatura, lo máximo que se alcanzaría sería 100. Esa práctica de hacerlo directamente a 120 grados y luego rellenar los botes es arriesgada hasta cierto punto, en el sentido de que los botes generalmente no son estériles, o sea, tienes que intentar rellenarlo en condiciones prácticamente de esterilidad. Si consigues, o sea, si los botes son estériles, los rellenas y cierras inmediatamente y consigues garantizar esa esterilidad, no habría problema, pero es verdad que es difícil, ¿eh? En nuestra casa, o sea, nuestro entorno no es aséptico y es difícil, pero desde luego es mejor opción esa que hacerlo simplemente en los tarros y hervir en olla convencional. Claro, dice que es en la Thermomix, es que no sabía yo que la Thermomix también sí, que debe hacer presión, sí. Antes nos has mencionado el tema de la nevera y también me parece un puntazo porque creo que poca gente coloca bien las cosas en la nevera. Necesitamos también, además del termómetro, se lo digo, una idea de la editorial es que nos ponga unas instrucciones de colocación, pero un planito, o mejor, una sesión en casa colocando. Sacándolo todo y volviéndolo a meter.
Sí, porque es verdad que a veces lo colocamos, pues mira, donde quepa. O sea, bastante Claro. tenemos para hacer que quepa, pues donde quepa. El frigorífico, la temperatura que tiene el frigorífico no es la misma en todo el frigorífico. En la parte de abajo es la más fría, en la parte de arriba es menos fría. Y la puerta es donde más oscilaciones de temperatura hay, porque abrimos, cerramos continuamente, con lo cual ahí estamos en contacto con la temperatura de la cocina y oscila más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aprovechar esas diferencias de temperatura. En la parte de abajo ponemos todos los productos crudos, carnes, pescados, frutas y verduras, eso sí, separados los de origen vegetal y los de origen animal. Generalmente hay 2 cajones, bueno, pues si hay 2 cajones aprovechamos uno para cada cosa y si no, los de origen animal abajo y los vegetales en la balda siguiente, encima. Importante porque con esto que conseguimos que aprovechamos que esa parte de abajo es más fría y además si algún alimento rezuma algún líquido no va a caer sobre alimentos que estén debajo porque ya los tenemos puestos abajo del todo, que es lo típico que nos puede pasar con algunas carnes, con pescados, así no se contaminan otros alimentos. Y de ahí para arriba pues ya podemos colocar las sobras, los quesos, los lácteos como el yogur, arriba del todo podemos colocar los huevos no van en la puerta, ya lo sé, no me odiéis, pero los huevos no van en la puerta, incluso lo sé, los fabricantes de neveras nos ponen una hueverita con su plástico y todo para poner los huevos. Está mal. Está mal. Responde a un criterio de aprovechar el espacio de la nevera, pero no es un criterio de seguridad alimentaria, porque los huevos, lo que he dicho, son muy sensibles a los cambios de temperatura y justo los ponemos donde más cambios de temperatura hay. Así que no deberían ir ahí, deberían ir dentro. Y la leche lo mismo, ya lo siento, pero tampoco debería ir ahí, debería ir dentro. En la puerta podemos poner bebidas, mantequillas, mermeladas, zumos, alimentos que son mucho más estables, en los que es más difícil que crezcan los microorganismos. Ya os he dicho que me vais a odiar, si esto lo sabíamos desde el principio. No, además lo de los huevos también nos lo comentaba hace tiempo Farmagemma, lo decía, y era como, no, ¿y dónde lo ponemos? Que además ahora, por ejemplo, en estos meses que hemos estado tanto en casa, las neveras estaban a rebosar, porque claro. Hacías compras grandes. Comprábamos para mucho, sí. Claro, como para que nos dijeras en ese momento, es que eso está mal colocado. Sí, que era de decir, bueno, mira, lo encajo, eso como un Tetrix, pin. A mí no me cabe de esa manera. Pero sí que me parece muy importante destacar este tema de que no se mezclen y la contaminación cruzada, que yo creo que ahí puede ser una también de los temas a la hora de manejar los alimentos, el tema de la contaminación cruzada más importante. Indudablemente. Y es una lucha porque además lo hacemos sin darnos cuenta. La contaminación cruzada, ¿qué quiere decir? Que con un alimento contaminamos otro sin darnos cuenta. Puede ser directa, o sea, puede ser que sin darnos cuenta pues ponemos el pollo al lado de los tomates y se contaminan por contacto. Pero otras veces es indirecta. ¿Qué pasa cuando es indirecta? Que hay un utensilio por el medio que es el que hace de vehículo, ¿no? Esto es muy fácil de entender. Pensamos en un pollo, cogemos una tabla de cortar, cortamos el pollo en esa tabla con un cuchillo, lo ponemos a asar, nos olvidamos de él, nos olvidamos de la tabla, nos olvidamos del cuchillo y luego cogemos un tomate para hacer una ensalada para ese pollo y lo cortamos con el mismo cuchillo o en la misma tabla o sin habernos lavado las manos y estamos pasando los microorganismos del pollo a través de la tabla, del cuchillo, de nuestras manos al siguiente alimento, que es el tomate. Si encima es un alimento que precisamente como el tomate, que no vamos a calentar después porque lo usamos para una ensalada, no se van a destruir los microorganismos y ahí tenemos un problema. Eso es lo que conocemos como contaminación cruzada. Y no solo se da cuando estamos cocinando, se da también cuando estamos comiendo, por ejemplo, cuando cortamos un filete y con el mismo cuchillo vamos y nos cortamos un trozo de pan. O metemos la cuchara en un bol de salsa en el que luego va a meterlo otro de los comensales que está con nosotros. Todo eso es contaminación cruzada y lo hacemos sin darnos cuenta, porque es que realmente dices, bueno, es que si no tengo que usar 200 cuchillos. Pues sí, hay que usar 200 cuchillos o 200 cucharas o 200 tenedores o servirlo cada uno individualmente y un cuchillo que se quede para cortar el. O, por ejemplo, también el tema de las tablas, que nos dicen por el chat, Zora, sí, el tema de las tablas, de dónde se cortan cada cosa y las tablas de madera.
Sí, sí. Lo mejor es usar otros materiales. La madera con la seguridad alimentaria se lleva a reguleras tirando a mal, porque la madera, si lo pensamos, es un material que se queda húmedo. Muchas veces es que lo vemos, o sea, nos cuesta limpiar y secar los utensilios de madera. Son porosos. Pueden quedar en las grietas que se hacen inevitablemente porque en una tabla se hacen grietas, se pueden quedar restos de alimentos, son difíciles de limpiar y todo eso hace pues, que sean higiénicamente menos recomendables. Es mejor optar por otros materiales como el plástico, por ejemplo, o hay algunas ahora como de vidrio templado que también nos pueden servir, que se limpian muy bien y con esas sería mucha mejor opción. Y luego ya si podemos tener de colores distintos para distintos tipos de alimentos, pues ya ahí perfecto, ahí nos dan la matrícula en la seguridad alimentaria. Además, en el libro tienes un capítulo especial tanto para grupos más de riesgo, vamos a entendernos, ¿no? Un poquito más diferenciados en su alimentación, que son, por un lado, las embarazadas y, por otro lado, la tercera edad, que además me ha hecho mucha ilusión que mencionases, porque es verdad que normalmente no se hace mucha mención. En el caso de las embarazadas, ¿es verdad que ahora es peor que nunca, que se puede comer menos cosas que nunca? Sí, porque ahora tenemos el conocimiento. O sea, es verdad que antes a lo mejor no nos dábamos cuenta de que había algunos alimentos que eran alimentos de riesgo y es más, había algunos alimentos que desde luego no se comían hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años nadie comía sushi aquí en nuestro entorno o nadie comía un carpaccio, un tartar, un ceviche. Estos son alimentos que hemos incorporado ahora. Entonces, sí que tenemos que saber que en determinados grupos pues, son alimentos de riesgo. Como además, en el caso del embarazo, el embarazo dura un tiempo limitado, es mejor, en muchos casos, evitar esos alimentos, dejarlos de lado durante esos meses, porque claro, el balance riesgo-beneficio pues está claro que no nos compensa. Entonces no es tanto que antes se podía comer de mucho y ahora no, sino que ahora conocemos más los riesgos y además hemos introducido nuevos alimentos que pueden ser también alimentos de riesgo y antes no los consumíamos. También hablas sobre los biberones, por ejemplo, ¿no? También el cuidado que hay que tener. Esto cuando tienes el primero es, es la Biblia, la religión. La asepsia. Sí. Luego ya cuando hay más es como, bueno, ya se irá inmunizando. Sí, es verdad que o sea, tampoco vamos a vivir en la asepsia total y eso lo tenemos que asumir y convivir con ello con normalidad. Sí que hay unas pautas que también que son un poco de sentido común, pues si haces un biberón caliente no lo puedes dejar para que los restos, o sea, si se ha comido solo la mitad, pues los restos ya se los comen en la siguiente toma. No, o sea, no, hay cosas que no podemos hacer. Muchas ya las tenemos súper integradas. O si hacemos un biberón frío, pues lo mismo. O sea, no podemos preparar el biberón con agua fría, dárselo y luego decir, bueno, pues lo que ha quedado para la cena. Pues no, esas cosas no las podemos hacer. Entonces sí que doy las pautas, pero que son cosas como muy básicas. Lo que pasa que a veces también fallamos porque no nos damos cuenta. Y con los mayores de 65, porque me pareció muy interesante que dedicases un pequeño apartado a este grupo de edad. Sí, es verdad que a partir de los 65 años hay cambios metabólicos en nuestro sistema inmune pues, que nos hacen más vulnerables a las enfermedades. Incluso, bueno, pues cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, nuestra motilidad intestinal es más lenta, o sea que los alimentos están más tiempo en contacto con la mucosa intestinal, así que si hay algún microorganismo es más fácil que pueda llegar a producirnos una enfermedad. El pH del estómago es menos ácido, con lo cual lo mismo no tenemos esa barrera. Muchas veces en personas mayores de 65 años hay medicación, muchos tienen que tomar algún fármaco y eso también puede afectar a la inmunidad, puede afectar a esta motilidad intestinal de la que hablo y todo ello pues afecta claro a la seguridad alimentaria y esto hace que haya alimentos pues que sean más difíciles o de más riesgo para ellos. Y los casos claros son pues los quesos elaborados con leche cruda, todos los que
consideramos alimentos de alto riesgo, tenemos que tener especial cuidado en estos casos. O la mayonesa hecha con huevo crudo, que la hacemos nosotros en casa y si la hacemos en el momento, fenomenal. Pero con estas temperaturas, si la hacemos 1 hora antes y la dejamos encima de la mesa y los comensales tardan un poco en llegar porque es domingo y estamos de vacaciones y no sé qué, pues ahí sí que podemos tener problema todos, pero más aún estos grupos de riesgo. Muy importante, y además yo creo que para ellos va a ser también súper interesante que se lean este libro. Yo creo que habrá muchas cosas de las que no habían oído hablar nunca, a otras sí, ¿no? O por sentido común, pero yo creo que merece la pena porque, bueno, hay ciertas costumbres que hemos heredado y que antes, no, o sea, que no se ha cuidado esto de la contaminación cruzada. Sí, o que a lo mejor en su momento tenían todo el sentido del mundo porque por los recursos que tenían, por por los electrodomésticos o no electrodomésticos que había, por el tipo de alimentos que consumían, a lo mejor en ese momento no estaba mal hecho o era el recurso del que podían tirar, pero ahora, pues mira, tenemos otros, vamos a aprovecharlos. Claro, yo me acuerdo de las despensas en los pueblos, que es verdad que las fresqueras. Las fresqueras que estaban en zonas más frescas, sí. Pero claro, ahora las casas no son iguales, no tenemos esas zonas frescas. No tenemos. A menos que estés en León como yo, que estoy en manga corta y estoy con fresquito. Yo no quería daros envidia, pero tenía que decirlo. No hace falta que lo cuentes porque aquí hace un calor precisamente esta semana. En fin, que maravilloso todo lo que nos cuentas. Podríamos estar hablando contigo horas porque es interesantísimo todo y además es que nos dejamos un montón de temas, pero es que tienes más promoción que hacer. Así que, además yo que la gente se lea el libro, os tenéis que leer el libro y así salís de la duda, porque además este es el típico libro que una vez te lo lees y te lo vuelves a leer varias veces, luego en las comidas te viene muy bien para hacer de personalistilla. Beatriz. Sí, o también viene muy bien para tirárselo al cuñado a la cabeza en las comidas cuando te suelta alguna cuñadada de esas de ¡oh, pues yo! Bueno, pues cuando se ponga así en plan yo eso lo he hecho toda la vida y a mí me va tal, le tiras el libro, ya es que ni se lo leas, o sea, se lo lanzas. Exactamente, así que ¿veis? Tenéis un montón de público al que podéis regalar este libro maravilloso que yo os recomiendo un montón, que me ha gustado muchísimo y he aprendido un montón de cosas que no sabía o que sabía pero no tenía yo no lo habéis interiorizado. No. Y vamos a cambiar muchas costumbres y voy a remodelar la nevera todo por dentro. Aunque el verano no sé si es la mejor época para hacer el cambio de organización de la nevera. Hay que sacarlo todo, volverlo a meter. No sé. Es verdad que ahora con las altas temperaturas, pues mira, mejor vamos a dejarla estar y ya la limpiamos cuando haga un poquito más de fresco. La nevera no nos acordamos de Beatriz. No. De momento estos meses no, porque si ponemos todos los alimentos fuera, bueno, pues ahí sí que tenemos un problema. Pues, sobre todo a vuestros 40 grados. A mis 20 grados no, pero a vuestros 40. Eso ha dolido, Beatriz. Pues lo dicho, un placer tenerte aquí y que es un tema divertidísimo, a pesar de que pueda parecer que no, pero... Y no chupéis las cabezas de las gambas, que eso queda... Eso, no chupéis las gambas. Muy fan de chupar, pero las cabezas de las gambas no, amigos. Así que nosotros nos vamos a ver si recuperamos un poco la temperatura, porque esta mujer no, pero nosotros tendremos que buscar un sitio fresquito para pasar la tarde. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado pues en esta tarde veraniega para hablar sobre seguridad alimentaria. Gracias. Espero que muchísimas gracias, Mónica. Me lo he pasado genial, de verdad, un placer. Esperamos la nueva edición, el nuevo volumen, la seguridad alimentaria 2. Y mucha suerte con la promoción, pero vamos, que te hace poca falta porque el libro está fenomenal y nos viene a todos genial. Así que, amigos, nosotros nos vamos y mañana volvemos, pero con Madresfera. Mañana nos toca Madresfera a las 10 de la mañana. Hablamos sobre educación, hablamos sobre crianza y adolescentes y os espero a las 10 de la mañana, amigos. Cuidaos mucho. Adiós. Listo. Muy bien. Qué guay, Jo. Muchísimas